Dicho eso, entonces vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. Le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. El tema de hoy se llama Fuiste hallado falto. Y eso es un tema muy interesante, el cual nos va a enseñar mucho a nosotros a través de el mensaje que está en Daniel capítulo 5. Nos va a enseñar en cuanto a nosotros como personas. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más acá. Rogamos de tu bendición, Dios bueno, a través del Espíritu Santo que siempre nos trae entendimiento, Señor, que nos guía a toda verdad, nos contrista y nos convence de pecado, Señor. Te damos gracias porque nos has dejado al Consolador. Te rogamos y te suplicamos en tu santo nombre que ese entendimiento que viene a través del Espíritu Santo, Señor, nos sea abierto y aprovechemos cada una de las palabras que tienes para nosotros, para nuestra alma, como perlas de sabiduría. En tu nombre santo te doy gracias y bendecimos esta noche. Amén. A ver si lo puedo abrir. Qué lucha, ¿verdad? Ya lo logré. Es que mira que cuando hago los dedos así como me cuesta hacer la pinza. Listo. Pensemos no pensemos en uno. Pensemos en 3 pecados. Piensen un pecado que ustedes consideren que es un pecadito. Piensen uno en el medio que es un pecado. Y pensemos en uno grandote como un pecadote. Pensemos en eso. Una especie como de pecadómetro. Aparte de eso, les voy a pedir que piensen en una persona que sea menos buena que ustedes y en una persona que sea más buena que ustedes. Piensen en eso. Ahora usted va a decir, ¿por qué está pidiendo que piensen eso? Al final vamos a conversar de este ejercicio que acabo de poner. Proverbios 11:1. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a estar alrededor de lo que es Daniel capítulo 5, pero iniciamos con el libro de Proverbios, el capítulo 11, verso 1. Dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Voy a leerlo en Dios habla hoy. El Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. Cuando usted observa o lee ese texto, pensamos nosotros muy modernos, porque pensamos en básculas digitales. Usted llega al supermercado y lo ponen incluso hasta en donde están cobrando y en eso piensan. Cuando el texto fue escrito no existían, por supuesto, pesas digitales. Lo que existían eran balanzas. La balanza se pone contra un contrapeso, o sea, hay un peso y un contrapeso. Si queremos pesar 1 kilo, se toma una pieza de hierro que pese 1 kilo, se pone a un lado, y al otro lado se pone el kilo de arroz. Entonces, en el momento que la balanza da su línea central, en ese momento tenemos 1 kilo. Así es a la balanza que se está refiriendo el texto. Les digo para que podamos tener la idea correcta del mensaje que hay hoy. A un lado tiene que estar el cuerpo a pesar y al otro lado tiene que estar el cuerpo a comparar con el peso. Cuando el Señor dice que Él odia, Él abomina el peso falso y aprueba las pesas cabales, se está refiriendo a que Dios reprueba el peso o el contrapeso que se utilice y nos dé como resultado un producto con menos contenido o con más contenido. Cuando Dios me pone esto en el corazón, fue cuando empecé a leer el capítulo 5 de Daniel.
Pero antes de ir al capítulo 5 de Daniel, deseo leer dos noticias y que le pongan atención a ambas noticias. La primera dice así: Uvalde, Texas, el pueblo de mayoría latina está en shock por el tiroteo que dejó 21 muertos en una escuela primaria. Salvador Ramos, el sospechoso de matar a tiros a 19 niños y 2 maestras, este martes en la escuela primaria Robb de Uvalde, al sur de Texas, antes de ser abatido por la policía. Fue el tiroteo más mortífero ocurrido en un centro de enseñanza elemental en Estados Unidos desde hace casi más de una década. 20 menores y 6 adultos murieron en la escuela primaria de Sandy Hook en New Brunswick, Connecticut. Había sido la tragedia más grande que había sucedido hasta ese momento. Eso sucedió este año. Niños pequeñitos de primaria fueron asesinados por un joven que entró con 2 fusiles de asalto y los acribilló dentro del aula. Entre las entrevistas que se hicieron, rescaté 2. Un hombre decía: apenas iban creciendo, dice. Él les quitó la vida. Qué bueno que murió, porque yo digo que le hubieran dado pena de muerte. Yo mismo le hubiera sacado el corazón con mis propias manos, dijo este hombre. Noticia 2. Ante el ultraje de una menor, el sistema carcelario se prepara para recibir y a proteger al delincuente, porque los prisioneros tienen un código establecido para tratar a los abusadores de niños. Esto se dio en Costa Rica, si no me equivoco, hace una semana. Un hombre abusó de una bebé y como lo iban a meter a prisión, el sistema carcelario, o sea, los policías que guardan a los prisioneros, empezaron a buscar cómo proteger a este hombre, porque hay un código dentro de la cárcel que los abusadores son abusados. O sea, los prisioneros tienen una escala de pecado, o sea, tienen un pecadómetro, y para efecto de ellos ser ladrón, bueno, y pues es aceptable dentro del sistema penitenciario, estafador, incluso asesino, pero no es aceptable el abusador de niños. Entonces, cuando una persona entra después de haber abusado de niños, le hacen, según ellos, pongo comillas, justicia a ese hombre. ¿Se acuerda lo que les dije al principio? Que pensaran en un pecado, un pecadito y un pecadote. Que pensaran en una persona que fuera más bueno que ustedes o menos bueno que ustedes. No les voy a preguntar en quién pensaron, ni les voy a preguntar en los pecados, pero justamente ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros creemos que los pecados tienen escala y delante de Dios no es así. Delante de Dios es tan igual el desobedecer a los padres como asesinar. Es tan igual el ver con codicia a la mujer del prójimo como asesinar. O sea, para Dios pecado es pecado. Habacuc, cuando Dios viene y establece, determina que va a castigar al pueblo por haber sido idólatra, por haber sido desobediente, Habacuc inicia su libro con este reclamo. Habacuc capítulo 1 verso 1, y leo: la profecía que vio el profeta Habacuc. Verso 2 pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué está diciendo Habacuc? Estoy reclamando, Dios, le estoy diciendo la violencia que hay, todo lo que está pasando, y no me oye, ni tampoco nos vienes a salvar. Verso 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Sabe qué le está diciendo Habacuc al Señor? ¿Por qué no hace algo? Esa gente es muy mala y nos está atacando a nosotros los buenos. Ese es el pensamiento que tiene Habacuc. Destrucción y violencia están delante de mí, dice Habacuc, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por lo cual el impío
asedia al justo. Preste atención a esto. El impío asedia al justo. ¿Qué tiene Habacuc en su mente? Un pecadómetro. Ellos son muy malos y nosotros somos buenos. Ellos son muy pecadores y nosotros no tan pecadores. Por eso, dice, sale torcida la justicia. O sea, por eso no se puede hacer justicia, porque Dios, creo que esto lo estoy poniendo yo. Creo que te estás equivocando. Estás haciendo una evaluación incorrecta de quién es el bueno y quién es el malo. Cuando Dios le habla acerca de los caldeos que van a castigar al pueblo de Israel, en el verso 5 de ese mismo capítulo, Dios le dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué es lo que le está diciendo a Dios a Habacuc? Le está diciendo: le voy a mandar a esos malos para que hagan algo de los cuales ustedes se van a quedar con la boca abierta. ¿Por qué se van a quedar con la boca abierta? Porque jamás se van a imaginar que Dios va a mandar eso, y que todo lo que les va a pasar es a causa de que Dios lo está enviando. Entonces Habacuc le protesta al Señor. Verso 12: ¿no eres tú desde el principio, dice, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, si puedes ver el agravio. O sea, le está increpando a Dios. Dice: usted desde el principio siempre es bueno, siempre es justo, no permite el agravio. Entonces viene esta pregunta que hace Habacuc después de calificar lo que Dios es, y lo califica bien, porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios no permite el agravio, Dios es limpio, no le gusta el mal. Por eso es que Habacuc tiene un problema en la mente de poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué Dios dice eso? Y le pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Estamos juntos? Estamos juntos en el espíritu del texto. O sea, Señor, ¿por qué usted se queda callado, no hace nada, cuando esos malos nos están atacando a nosotros que somos justos? No hacemos nosotros eso, mis hermanos y mis hermanas. No vemos a las personas como pecadómetro. No solo afuera, porque realmente cuando digo afuera, es fuera de la iglesia donde nos congregamos. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay congregaciones que ven a otras congregaciones como menos? Por lo mismo. ¿Por qué hay otras congregaciones, me refiero a grupos de personas, que ven a denominaciones como que van para el infierno, pero nosotros nos vamos a salvar? Por lo mismo. Porque nosotros tenemos una escala de valores que a la hora de ponerlo en la balanza, no ponemos el contrapeso correcto para pesarlo, sino que al otro lado, en lugar de poner el contrapeso correcto, nos ponemos a nosotros, los comparamos con nosotros. Yo no soy violador, yo no me drogo, yo no soy adúltero, yo no digo malas palabras, yo me congrego, me disipulo. No, yo la verdad es que yo merezco, de verdad, merezco que Dios me vea diferente, que Dios me vea como la niña de sus ojos, que Dios dé la cara por mí. Y no es eso lo que la mayoría de los creyentes hoy en día sacan por la boca: es que yo soy el chineado de Dios, es que yo soy la chineada de Dios, como que si Dios tuviera algún tipo de preferencia a la hora de vernos, a nosotros, y repito, a nosotros, cuando Dios dice que Él no hace acepción de personas, en referencia al castigo. Porque Dios, cuando nos ve, no nos está viendo a nosotros. No es el contrapeso que Él está viendo en nosotros. O sea, no compara a los demás con nosotros. Y no nos vayamos muy largo, mis hermanos y mis hermanas, no nos vayamos. Aquí mismo en la congregación, es más, esta misma noche,
Obsérvense unos a otros, ahí donde están en las bancas. Obsérvense, ¿y a quién ve usted más bueno que usted? ¿Y a quién ve usted más malo que usted? Aquí mismo. Aquí mismo podríamos estar haciendo nosotros un ejercicio de una balanza inadecuada en este mismo lugar. En las familias, entre hermanos. Estoy hablando en las familias, en el interno de la familia, entre hermanos. Es que mi hermanillo que va, ese es un maleantazo. Yo sí soy bueno, mi mamá y mi papá de verdad se pegaron la lotería conmigo. Porque yo sí soy ecuánime, yo soy centrado. Yo, ay Señor, de verdad que si no fuera por mí esta familia sería un fracaso. Pero mi hermanilla y mi hermanillo, ay Señor, le dan fuego a Judas. Hasta esas expresiones se escuchan porque hay un pecadómetro dentro de la misma familia. Habacuc lo que estaba era comparando la maldad y la bondad desde su óptica de lo que es lo bueno y lo correcto y lo que es la justicia que debería de aplicarse. En Habacuc capítulo 2, Dios le responde a Habacuc. Pero antes de darle la respuesta a Habacuc, escuche lo que Habacuc le dice a Dios para esperar la respuesta. Él le dice, bueno, Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué permites el mal? ¿Por qué usted deja que esa persona me maltrate a mí si yo soy bueno? Si yo soy buena. ¿Por qué cuando yo voy al trabajo me tratan tan mal si yo soy su hija, soy la niña de sus ojos? Cuando el texto no habla de la niña de los ojos de Dios a nosotros como individuos, eso es mentira. Eso es un invento de nosotros. Cuando él habla de la niña de sus ojos, está hablando de su pueblo, de Israel. Y hoy de la iglesia, como un todo. Porque por la iglesia murió Cristo. No solo por un individuo. Murió por todos los que él ha ido sumando a salvación. Entonces Habacuc, cuando ya le reclama a Dios, él va a esperar la respuesta de Dios. Entonces vamos a ver qué va a decir Dios. Y escuche lo que dice: sobre mi guarda estaré, está hablando Habacuc, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver qué me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. ¿Sabe qué está diciendo Habacuc? Aquí me voy a sentar a ver qué me va a decir Dios en respecto a eso. Yo no puedo entrar en la mente de Habacuc, pero podría incidir en que está diciendo, a ver, ¿qué excusa me va a dar? Vamos a ver con qué me va a salir Jehová. Porque lo que yo estoy reclamando es justo. La verdad es que yo creo que tengo toda la razón. Cuando ustedes escucharon la noticia de estos niños que fueron asesinados, eran niños, si no me equivoco, alrededor de los 7 años, porque era primaria. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué sintieron? No me lo diga, por favor, porque a veces hay lugares donde yo hago una pregunta y alguien empieza a hablarme desde allá. Y yo, por educación, tengo que escucharle. Pero el problema no es ese. El problema es que en la grabación no se escuchan los que hablan al frente. Solo me escuchan a mí. ¿Pero qué pensó usted cuando vio eso? Le estoy hablando de lo que parecería a nuestros ojos menos grave. Aunque murieron 18, ¿cuánto dije? 19 niños y 2 maestras. Niños y niñas. Por fusiles de asalto. ¿Usted sabe lo que es un fusil de asalto? El proyectil que dispara. Es un fusil que se utiliza en la guerra. Le puede arrancar el brazo a una persona, lo puede hasta partir en 2, porque dependiendo de dónde le dé, le destroza absolutamente todo. O sea, son proyectiles que están diseñados para eso, para eliminar el objetivo al instante. Ahora eso, en un bracito, en un estómago pequeñito, en un niño pequeñito, una niña chiquitica, ¿cómo cree que quedó esos cuerpitos? ¿Qué piensan ustedes?
¿Cómo dijo ese hombre? Si yo pudiera, le saco el corazón con mis propias manos. Ahora vamos al otro caso. La niña que fue abusada. ¿Qué pensaron ustedes cuando escucharon esa noticia? Yo escuché cosas horribles y leí cosas horribles de gente que dice ser hijo de Dios. Y todavía cuando alguien les reprendía decían, pero se lo merece. Usted sabe que esas personas que dijeron y escribieron lo que pusieron en las redes sociales o lo sacaron por sus bocas, dijeron, si yo hubiera estado aquí, ahí lo hubiera acribillado, lo hubiera cortado en pedacitos y lo hubiera dejado hecho carne molida. Para efectos de Dios lo hizo. Porque el Señor dice que solamente el pensarlo delante de Él ya el crimen se cometió. No, pastor, pero eso es que es muy exagerado. Si me está diciendo exagerado, no me lo diga a mí. Entonces se lo está diciendo a Jesús. Que Él dijo que si te enojas con tu hermano, ya entonces lo mataste en tu corazón. Cuando hablamos del enojo, estamos hablando de un enojo pecaminoso, porque podemos enojarnos por la justicia y la razón correcta, pero ese enojo no debe amanecer con nosotros. Si el enojo se pone, cuando se pone el sol, el enojo está en tu corazón, entonces ahí está el problema, porque se convierte en rencor, en resentimiento. Entonces mi hermano y mi hermana, cuando Habacuc está reclamando eso y le dice, aquí me voy a sentar a ver qué va a decir usted, voy a esperar a ver qué respuesta me va a dar. Eso es muy atrevido, ¿sabían? Muy jonaico. Y muy jonaico porque Jonás dijo algo muy parecido. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, Jonás no quería ir y tenía una razón por la cual no quería ir. Lo leo en Jonás 4:1. Una vez que Dios le dice que tiene que ir, entonces Jonás va y predica y el pueblo de Nínive se arrepiente. No quiero profundizar en la historia de Jonás, pero la gente de Nínive era cruel con los judíos y con los extranjeros, cruel. Los pegaban a las paredes, los empalaban y los clavaban en las paredes para que se desangraran. Los decapitaban. ¿Saben qué es empalar? Se agarra un palo, se le hace una punta, se le introduce por el ano y se le saca por la boca, como cuando hacen a un cerdo asado. Eso hacían. ¿No le parece a usted que era como horrible para que Jonás le dijera, vaya y predíquele a esa gente? Probablemente Jonás había visto familiares, amigos, conocidos morir de maneras horribles. Y estoy explicándolo de esa manera y estoy siendo descriptivo porque justamente cuando usted escucha que un hombre abusa de una criatura, un hombre asesina a tantas criaturas, ese sentimiento que usted sintió, ese repudio, ese asco que sintió a la hora de lo que yo dije, se siente en ese momento. ¿O no se siente? ¿Ah? ¿Quién aplaude el hecho? Nadie lo aplaude, nadie aplaude el hecho, nadie dice en ese momento, bueno, soberanía de Dios, no sale así. No es natural para nosotros que eso salga de nuestro corazón, jamás. Es lo que dijo Habacuc. ¿Cómo usted, siendo un Dios tan bueno, permite esto? Voy a sentarme y voy a esperar la respuesta. Cuando Jonás regresó y el Señor viene y perdona al pueblo de Nínive, 50 años después van a volver a caer en el pecado, y va a venir Nahum y va a predicar contra ellos y van a ser destruidos. Pero eso lo dejamos para otro día. Jonás dice en el capítulo 4, verso 1, cuando él vio esto, dice, Jonás se apresuró, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué pasa si ese muchacho hubiera sobrevivido? No hubiera muerto por la policía. Llega a los pies del Señor, se arrepiente, el Señor lo perdona
y entra aquí a la iglesia y se sienta a la par suyo a escuchar la palabra del Señor. Cuando yo hice la pregunta de que buscar una persona más buena que usted y otro más malo, ¿dónde lo pondría él? ¿En cuál de los dos extremos lo pondría? O voy a hablar del otro, el que abusó de la niña. Llega el Señor a su vida, se arrepiente, se entrega al Señor y viene y se sienta a la par suya a escuchar la enseñanza. Y cuando yo hago esa pregunta, ¿dónde lo pondría? ¿Cómo pesaría usted esa balanza? Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y le dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Yo sabía. O sea, yo sabía que los iba a perdonar. Yo sabía que tú eres bueno. Yo sabía que tú eres misericordia. Yo sabía que tú les ibas a dar una oportunidad. Ahora pues, dice Jonás, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Oiga cómo estaba ese corazón. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces bien en enojarte tanto. ¿Se ha enojado usted con las personas que usted considera que no son tan rectas como usted? Y le digo a usted porque estoy predicando hacia allá, pero yo me hago la misma pregunta. Todos nos hacemos una pregunta. Cuando alguien no actúa rectamente delante de mí y me enojo, ¿qué balanza cojo en ese instante? Haces bien en enojarte tanto. Entonces dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo. O sea, es como hacer una acentuación y decir: tengo razón de enojarme, Dios. O sea, analice. Le voy a explicar, Dios, esa gente es muy mala, no merece el perdón. O sea, tengo razón de enojarme. Y Jehová le respondió, verso 2: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión se tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El primero que mencionó el justo por la fe vivirá fue Habacuc. Después lo vamos a ver en Hebreos y lo vamos a ver en Romanos. ¿Capítulo qué es, Johnny? Capítulo 2, versículo 3. Muchas gracias. Eso es lo que acabo de leer. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. El alma que no es recta se enorgullece. O sea, yo sí soy bueno, ¿eh? Yo la verdad es que me conduzco bien, yo hago las cosas bien. Mas el justo por la fe vivirá. El justo no hace una comparación, no pesa, no pone la balanza incorrecta, sino que cree en aquel que dio la vida por usted, por mí, y por ese joven que asesinó a esas personas si se arrepiente, y por ese hombre que abusó de esa niña si se arrepiente. Pastor, esa prédica no me gusta. Aquí no se trata de si nos gusta o no nos gusta. Eso es el carácter de Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, aunque nosotros lo despreciamos. Dios no es como nosotros. El problema es que nosotros nos sentimos más buenos que los demás y creemos que las otras personas merecen la condena y nosotros no. En Hebreos 10, hablando de esta misma expresión de Habacuc, dice: no perdáis, Hebreos 10, verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿qué? La paciencia. Tenga paciencia. Pero ¿por qué tengo que tener paciencia? Si este mundo ya está demasiado mal, siga teniendo paciencia. Esto no es un
una opción, es un mandamiento. Tenga paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. ¿Paciencia de qué? Paciencia que Dios haga justicia. Porque Dios es el único que puede pesar correctamente. Dios es el único que juzga justamente, nosotros no. Nosotros comparamos a los demás con nosotros. Romanos 1, cuando se habla del poder del Evangelio, en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Es poder de Dios para qué? ¿De quién? De mí. Es poder para salvación de todo aquel que cree. Sea el asesino, sea el violador, sea el sacerdote, sea el pastor, sea usted o sea yo. Es poder de salvación para todo aquel que cree. Primeramente al judío. Porque ellos pensaban que ellos, por ser judíos, estaban salvos. Y también al griego. O sea, le está diciendo a ustedes y al resto del mundo. Pues el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe. Nosotros debemos de confiar que Dios va a hacer un justo juicio con lo de Nínive, con el que asesinó a los niños, con el abusador, con los que han hecho fraudes en el gobierno, porque nosotros también los mandamos al infierno a esos, y eso creo que los mandamos más rápido que a la demás gente. Pero debemos de tener fe de que Dios va a hacer lo que es correcto y lo que es justo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere, mi hermano y mi hermana? O sea, ¿qué es lo que significa eso? ¿Salvación? No, significa poder vivir en paz. Vivir en paz de que Dios nunca ha perdido ni perderá el control de nada. Eso es soberanía. Pero no la entiendo, no se trata de entenderla, se trata de aceptarla por fe y reconocer que Dios es Dios y Él merece, por lo que es Él, no por lo que da, Él merece toda gloria y adoración. Y la primera gloria y adoración que tenemos nosotros no es cantar aquí está muy hermoso, muy bonito, es como abro mi boca y me expreso de los demás. Entonces, ¿la fe en qué? Voy a contar otra historia. Job. Voy a leer unos versos del capítulo 1. Pero antes de eso quiero contar la historia. Creo que la mayoría la conoce, pero por si alguien no la conoce. Job viene y le caen un montón de calamidades. Empiezan primero a decirle los siervos que los sabeos llegaron y mataron a los criados a filo de espada, a todos los criados. Job era un hombre rico, estaba lleno de ganado, de animales, tenía 10 hijos, incluida su hija. Otro llegó corriendo y le dijo que cayó fuego del cielo y quemó a las ovejas, a los pastores y consumió absolutamente todo. Ya tenemos 2 calamidades de seguido. ¿Ha tenido problemas usted este mes y esta semana? ¿Ha tenido dificultades? Bueno, ya él tuvo 2. En una se le destruyó todo el ganado y mataron a los siervos. Pero por si esto fuera poco, llegó uno tercero y le dice: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. A esta altura, ¿qué estaríamos diciendo nosotros? ¿Qué le diríamos a Dios? Señor, pero ¿cómo es posible? O sea, me echaron del trabajo, ahora me cortan la luz, ahora me cortan el agua,
Ahora me quieren echar de la casa también porque no la puedo pagar. No entiendo, Señor. O sea, ¿por qué se conduce así conmigo? El cuarto llegó y le dijo, y este es el golpe bajo, el golpe más fuerte: tus hijos y tus hijas murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todos dijeron lo mismo, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, la noticia le llegó, y cada vez que llegaba era peor, era progresivo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿En qué balanza se hubieran puesto? ¿En qué lado de la balanza? ¿Qué hubieran puesto al otro lado de la balanza y se sientan para saber si lo que le estaba pasando a Job era justo o era injusto? ¿Cómo hubiéramos pesado eso? Les voy a decir cómo lo pesó Job. ¿Qué les parece? Dice así en el verso 20: entonces Job se levantó, o sea, no que se quedó tirado, lloriqueando, no se quedó ahí sin hacer nada, esperando a que pasaran los siglos para que los gusanos se lo comieran, deprimido. Hoy hay una gran moda, usted sabe. Hoy hay una enfermedad de moda, y le digo enfermedad entre comillas, la ansiedad. El Señor dice que descarguemos nuestras ansiedades, ¿en quién? En Jesucristo. Porque esa es una enfermedad de moda, o sea, ya ahora es excusa para todo. No trabajo porque estoy ansioso. No voy a cocinar porque estoy ansioso. O sea, es la excusa perfecta. ¿Qué pasa si Job hubiera salido con lo que la psicología moderna dice hoy en día? Mis hermanos, no le arrugaron la cara. No le hablaron mal. Había perdido todo. Todo, su ganado, sus ovejas, sus criados, su casa, sus hijos, había perdido todo. Sería una persona que se sienta a llorar, se acuesta y dijo, no soporto, me siento ansioso. Y sería un buen elemento para que lo abracemos y le digamos, pobrecito Job, ¿o no? Pero él se levantó. Él se levantó. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, o sea, señal de duelo. ¿Y sabe qué hizo? Y adoró. Préstele atención a eso. Y adoró. No se escondió en la cama, no se escondió en el cuarto, no dejó de comer, se postró y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. No merece un amén eso. Lo que Job dijo, todo lo que ha pasado en la vida, tiene un propósito. No lo entiendo, porque no lo entiendo. Me ha dolido mucho. He perdido mucho, pero Dios sigue siendo Dios, sigue estando sentado en su trono y lo seguiré adorando. En medio de mi aflicción, en medio de mi dolor, en medio de mis lágrimas, en medio de todo lo que estoy viviendo. Y sí lo estoy viviendo porque estoy de luto. Él rasgó sus vestidos, estoy de luto, sí estoy sufriendo, pero voy a adorar a Dios. Dejemos a Job de lado y vamos a donde Daniel, que es el que deseo conversar. Dios había permitido que los babilonios capturaban a Israel, y los babilonios no liberaban a ningún pueblo que capturaban, a ninguno. Pero también Dios había dicho que ellos iban a ser libres después de 70 años. O sea, Dios dio la herida y Dios dio la venda. Dios permite que pase algo que no nos gusta,
pero Dios trae la salida también. De hecho, en Jeremías 27:22 dice: a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. En Jeremías 33 dice: porque aquí que vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová: los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Estamos juntos aquí? ¿Estamos unidos en un pensamiento? ¿Quiénes están disfrutando el mensaje? Ahora vamos a donde Daniel, capítulo 5, verso 1. Voy a desarrollar en algunas partes una narración y en otras las voy a leer. Belsasar hace un gran banquete, una gran fiesta. Belsasar es nieto de Nabucodonosor II. Es hijo de Nabonides. Nabucodonosor II se había retirado él, ya. Se había autoexiliado. Y Nabonides andaba haciendo guerras. Entonces quien estaba ahí al frente era Belsasar, nieto de Nabucodonosor II, quien llevó cautivos los primeros judíos. Se le va a mencionar como padre porque en la Biblia se le menciona padre a todos los que están antes de nosotros, abuelos, bisabuelos, papás directos. Esos son coneos, o sea, son progenitores, pero progenitor no directo, sino en cuanto a de donde yo desciendo, de la familia que yo desciendo. Belsasar, cuando está con el gusto del vino, o sea, está bien medio borrachín, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén cuando capturó a los judíos, y los llevó para que bebiesen los reyes que había invitado a la fiesta, las mujeres y las concubinas. Mientras bebían, alababan ellos a dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mientras bebían, ¿en qué? En los vasos que funcionaban anteriormente en el templo donde se adoraba a Dios, a Elohim, a Hashem. Y mientras ellos están haciendo eso, sucede algo. Verso 5, leo: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano y escribía. ¿Qué escribía? Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, y escuche, y sus rodillas daban una contra la otra. O sea, ¿cómo estaba? Aterrorizado, pegaban las rodillas una contra la otra, o sea, como en las fábulas, que clac, 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 clac. Así sonaban las rodillas. Bueno, no sé si sonaban, pero decía ahí que las rodillas pegaban una contra la otra. El clac, 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 clac lo sumé yo. Entonces, dice el verso 8, fueron introducidos sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces, el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo. La reina, suponen los historiadores, es su madre, la mamá de Belsasar, no la esposa, sino la reina madre, que tiene ya tiempo de estar ahí. Probablemente más bien la esposa de, no de Nabonides, sino la esposa de Nabucodonosor II, o sea, su abuela. Y entra y le dice, rey vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca su rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de dioses santos.
En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, ya sabemos que es el abuelo, o rey, constituyó jefe, sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey le puso por nombre Belsasar. Dice el verso 13, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y el rey le dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Señas que no lo conocía. He oído de ti que el Espíritu de Dios, de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. En el verso 16 dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercer señor? Porque su abuelo se autoexilió. Nabonidus estaba en la guerra, que era el primero, y el segundo era él. Entonces serás después de mí, o sea, hasta el tercero. Entonces Daniel le respondió y dijo delante del rey, escucha Daniel cómo habla. Me encanta escuchar a este hombre. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura del rey y te daré la interpretación. Hoy en día la mayoría de la gente que anda predicando traiga ofrenda, traiga dinero para poderle dar dones para que reciba de Dios. O sea, tratan de vender a Dios. Daniel estaba muy claro que Dios no acepta cohecho, no se vende. O sea, le voy a interpretar y no me tiene que dar nada. Se lo voy a interpretar porque Dios quiere que lo haga. Porque de hecho el mensaje de Dios, el que está en la pared, no me tiene que pagar nada. Ustedes no tienen que venir aquí a pagar nada por la palabra de Dios. La ofrenda, mis hermanos, que una persona da para Dios, se llama gratitud. Y debe darse con gratitud y con amor. Si no hay gratitud, mejor llévesela para la casa. Porque Dios no quiere nada que no sea con un corazón generoso de amor. El Altísimo, Dios, dice Daniel, verso 18, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. O sea, la soberanía de Dios le dio ese poder a Nabucodonosor II. Verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, cuando sintió que él, todo lo que tenía lo había conquistado él, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron de comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios pone pastores y quita pastores. Dios permite denominaciones y quita denominaciones. Dios deja que algunas personas funcionen mal dentro del reino para conocer, escuche para qué lo hace Dios, para conocer quién le ama. ¿Usted sabía eso? Que Dios permite eso para ver quién le ama. Porque si usted ama a Dios, usted no va a estar en un lugar donde están predicando las cosas que Dios no le agrada. Si usted ama a Dios, va a buscar el lugar donde Dios pone su palabra verdadera. Pablo,
cuando le escriben y le dicen que en la iglesia de Corinto hay disensiones es peleas, él dice, yo creo que lo hay, porque es necesario que las hayan para poder ver quiénes son los aprobados. O sea, Pablo sabe que en las iglesias hay diferencias para ver quién se comporta con amor hacia el prójimo y quién no, quién lo pone al otro lado de la balanza como el más malo, como el chacal de la trompeta, el más despreciable de todos. Y Dios lo permite para ver quién realmente es hijo y quién no es hijo. Y viene donde está el cuerpo de lo que estamos aprendiendo hoy. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Usted conoce la historia, pero usted no decidió humillar su corazón delante de Dios sabiendo todo eso, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está su vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honrastes. Yo quiero que rescate por favor esto. Tú sabiendo esto. Dios no es injusto. Dios no iba a comparar y a ponerle al otro lado de este hombre Belsasar a Cristo porque no lo conocía. Dios no le iba a poner al otro lado de la pesa, no se iba a poner él porque no lo conocía, sino que le puso a su abuelo y le dice, te voy a comparar con tu abuelo, porque usted sabe lo que su abuelo hizo, usted sabe cómo terminó su abuelo y usted no recordó eso y ni lo respetó. Entonces, porque eso pasó, verso 24, porque eso pasó, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura, y la escritura que se trazó es Mené Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dice Daniel. Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se acabó, no vas a reinar más acá. Finito. Podría llorar, podía zapatear y Dios dijo hasta aquí. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés trató de convencer a Dios y en un momento Dios le dice, no me hable más de ese asunto. Ya dije. Suficiente. It's enough. Suficiente. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. ¿En qué balanza lo pesó? A un lado puso a su abuelo y a un lado lo puso a él, y no fue hallado ni siquiera como su abuelo. Por eso viene la tercera interpretación: Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos. Entonces, verso 29, mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué pasó? Lo que Dios dijo. Mis hermanos, ¿por qué si nosotros sabemos que Dios dice que Él se va a encargar de este mundo y va a traer justicia en este mundo, por qué nosotros no confiamos en lo que Dios dice? Dios va a hacer justicia, solo que no es nuestra justicia, es su justicia. Y si dentro de su justicia dice que el hombre que se arrepienta y llega delante de Él completamente arrepentido y cambia su corazón y se entrega a Él, Él no desprecia ese corazón contrito y humillado, ¿por qué nosotros queremos ser más justos que Dios? Porque nosotros estamos en la balanza equivocada. Jesús dijo, Mateo verso 5, estoy hablando en otros idiomas, verso, ¿vio?
Mateo verso 5, Mateo 5, verso 43. Ahora sí, oísteis que fue dicho. ¿Quién está hablando? Jesús. Preste atención, está hablando Dios. No está hablando Jeremías, no está hablando Daniel, no está hablando José Garmendia, no está hablando Nabucodonosor, no está hablando nadie de este mundo, está hablando Dios. Y dice esto: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Eso es lo que oíste que fue dicho. Pero yo os digo, dice Dios. Pastor, es Jesús, es Dios, ¿ok? Ubiquémonos. Jesús no es un ciudadano de segunda clase del reino de los cielos. Jesús es Dios. Y está hablando Dios Todopoderoso y está diciendo: yo les digo esto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mis hermanos, honestamente, ¿cuántos de ustedes oraron por ese joven que abusó de esa criatura? ¿Cuántos oraron para que el Espíritu de Dios le alcanzara con su misericordia y transformara ese corazón para que este joven o adulto, no lo sé, se encuentre cantando con nosotros el santo, santo, santo eternamente, al lado suyo y al lado mío? Parece grotesco lo que estoy diciendo. Eso fue lo que vio Jonás. ¿Cómo van a estar aquí en la congregación conmigo? No, hombre, jamás. Aquí me voy a sentar a ver si Dios los destruye. ¿Te enojas tanto? Sí, me enojo mucho, dice. Mucho me enojo. Mis hermanos, yo creo que no tengo que ir a entrevistarlos a cada uno de ustedes y a los que me escuchen para saber que hubo un sentimiento de deseo de justicia de todos los que escuchamos esa noticia, ¿o no? Pero nuestra justicia es esta: que lo decapiten, que los hagan añicos, que los hagan pedacitos. Cuando a Ben Gurión se le dijo que podían matar a 2,000 alemanes en un campo de concentración, que solo diera la orden y los podían envenenar por el sistema de acueductos, él le dijo: para mí eso no es venganza. Él le dice: ¿por qué? Ben Gurión es el primer ministro de Israel cuando Israel fue ya nación independiente en 1948, después del Holocausto. Él dijo: para mí venganza es llegar, que ellos se conviertan al judaísmo y nos ayuden a reconstruir el país, la nación. Eso es venganza. Porque la venganza que Ben Gurión estaba expresando era más que todo hacer que esas personas fueran parte del reino y establecieran crecimiento y edificación en el reino en vez de maldad. Y está hablando un hombre que no conocía a Jesucristo ni lo que acabamos de leer. Ahora usted, ¿quién conoce a Jesús? ¿Quién dice yo soy hijo de Dios aquí? ¿Quién dice yo conozco el carácter de Jesucristo? Si lo conoce, creo que conoce esto. ¿O no? ¿Lo ha leído? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién ama a su enemigo aquí? Levante su mano. ¿Quién ama a su enemigo? ¿Quién bendice a su enemigo? Cuando le hacen un daño, lo bendice usted. Levante su mano. Yo bendigo a mi enemigo. Cuando le hacen mal, hace bien, devuelve con bien. Ora por ellos constantemente. ¿Sabe por quién oramos? Por los hijos, por mi mamá, por mi papá, por mi sobrino, por los que yo más quiero. Por estas personas oro. Pero por ese asesino, jamás. No, por ese no. Yo no voy a orar por ese. No voy a gastar saliva. Voy a sentarme aquí a esperar a ver qué va Dios a hacer con él. La silla eléctrica por lo menos deberían de darle. Y si no la silla eléctrica, tal vez lo maten los que están adentro. Pero sí les voy a decir que aquí voy a esperar hasta que eso pase.
Eso hizo Jonás. ¿Y por qué nosotros tenemos que orar, bendecir, para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Para que seamos no quiere decir que donde usted bendice su corazón se convierte al Señor. No, es que esa es la demostración de quiénes somos. Usted sabía que cuando éramos enemigos de Dios, Dios planeó salvarnos a nosotros con su Hijo perfecto, santo, inmaculado, sin tacha, a morir en la cruz por nosotros. Un montón de pecadores malamansados, malagradecidos, soberbios, y Él fue a morir en la cruz por usted y por mí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe qué es lo que hizo Dios ahí? Puso la balanza, puso al otro lado a Jesús y a este lado a nosotros. No puso a su esposo en la balanza al otro lado, no puso a su esposa al otro lado, no puso a su compañero de trabajo, no puso a este muchacho que asesinó a estos niños, no puso al pastor, se puso él al otro lado de la balanza. Y esa balanza está inclinada totalmente hacia Él, porque nosotros somos pecadores. Pablo le dice a la iglesia, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo no hago eso. A los ojos de Dios sí, porque nosotros tenemos un juicio injusto y Él tiene un juicio justo. Él puso al otro lado de la balanza a Cristo y nos dijo, ahora sí voy a pesarlos, sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conocen. Entonces ser perfecto como nuestro Padre es perfecto es seguir las pisadas de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, y pesarnos con Él, compararnos con Él. ¿Hay maldad? Sí, sí hay maldad. ¿Debería de haber justicia? Sí, debería de haber justicia, pero no nuestra justicia, la justicia de Dios, que solamente y única y exclusivamente le corresponde a Él. Cuando el arcángel peleaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, o sea, no se atrevió a abrir la boca para enjuiciar, juzgar, señalar a Satanás, sino que le dejó el juicio al que juzga justamente. Ahora sí, cierro con estas preguntas. Piensa en 3 pecados: un pecadito, un pecado y un pecadote. Piensa en alguien más bueno que usted o alguien más malo que usted. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, estoy delante de ti, Señor, conmovido por tu hermosa y santa palabra, Señor, que nos confronta, Señor, a nosotros, a mí particularmente, Señor. Quiero tomar esto personalmente, Señor, me confronta, porque realmente, Señor, nosotros, igual que Jonás, igual que Habacuc,
nos pesamos con los demás o pesamos a los demás con nosotros. Y Señor, cuando nos vemos delante de ti, Señor, santo, santo, santo que eres, Señor, vemos cuán depravados, sucios, pecaminosos somos, Señor. Perdónanos, Señor, y particularmente perdóname, Señor, porque todos los días fallo. Todos los días, Señor, soy merecedor de el fuego eterno. Pero cuando pienso en esa balanza, Señor, donde yo debía de estar a un lado y tú al otro, me imagino, Señor, que a un lado está el Padre y a un lado está el Hijo, y tú me pusiste en el centro, porque tú te pesas con el Padre y el Padre se pesa contigo, oh Cristo Jesús. Y por eso es que me siento redimido, porque gracias a tu sacrificio, gracias a tu sangre, gracias a que fuiste inmolado en la cruz, Señor, hoy puedo decir que soy salvo. Y la balanza, Señor, no se va a inclinar ni a un lado ni al otro, porque estamos perfectamente alineados a través de tu sacrificio para poder, Señor, tener la seguridad de nuestra salvación, la certeza de vernos contigo, Señor. Y ayúdanos a orar por aquellos que no te conocen, con amor, con pasión, Señor, con misericordia, recordando que un día nos sacaste de ese hueco, de ese hoyo, donde también estábamos muertos en delitos y pecados, y donde estábamos en medio de las tinieblas sin saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre nuestra mano derecha y nuestra izquierda, como se lo dijiste a Jonás. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias, Jesús, por el sacrificio. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ah, Jesucristo basta. Ah, ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.